Gracias, Padre Santo, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque planeaste esta reunión con tiempo, Señor, y desde hace rato nos estás esperando para que nos sentemos contigo, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, para crecer junto contigo, Señor. Te damos la honra y gloria a ti, Señor. Sabemos, Padre Santo, que dependemos de ti, dependemos de nuestra relación contigo, Señor. Dependemos de estar pegados como esas ramas al tronco principal. Te pido, Padre Santo, que nos transformes nuestra mente, Señor, que nos guíes. Nos disponemos, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra casa, Señor, nuestro equipo de cómputo. Todo lo disponemos para que hagas en nosotros y en ellos toda tu bendición, toda tu voluntad, Señor, y nos transformes nuestra manera de pensar, Señor, porque queremos transformar nuestra manera de vivir, Padre Santo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y siempre nos has bendecido con tu presencia, Señor. Siempre nos has acompañado y siempre nos has guiado, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que lo que estudiemos hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y seamos transformados y cambiados de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos disponer de este espacio, Señor, y te pido que nos acompañes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Listo. Bueno, estabas viendo los estudios que hemos hecho y ha sido desde hace bastantes semanas que no nos reunimos. Eh, yo he seguido haciendo los estudios de acuerdo a las lecturas que hemos estado haciendo, ¿verdad? Se supone que desde el 9 de noviembre empezamos a leer números. Entonces, por eso el estudio que vamos a hacer hoy está basado en números. Siempre la idea es llevar como un hilo conductor en lo que tenemos en en las lecturas bíblicas, llevar ese hilo conductor y que nos lleve por todo el proceso. El libro de números es un libro muy interesante, es un libro un poco complicado para leer, porque es el segundo libro, perdón, el tercer libro. Está Génesis, Éxodo, Levítico y Números, perdón, el cuarto libro. Eh, y es un libro en donde, si recordamos en el Éxodo, el pueblo de Israel manda a los espías y los espías no quisieron entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios dice, ok, esta generación no va a entrar a la tierra prometida y lo manda a dar vueltas por el desierto para después del libro de Números entrar en Deuteronomio, que es la segunda ley, ¿verdad? Que es la ley explicada a esa segunda generación que sí logra entrar a la tierra prometida. Pero entonces el libro de Números es un libro en donde hay muchas genealogías, muchas familias, y es un libro de un montón de nombres. Y es medio complicado verlo, y es un medio complicado leerlo. Y además toca un tema muy duro, muy difícil, que es esa ruta que hace el pueblo de Israel por el desierto y por los principales lugares por donde él camina. Y un pueblo que ya está resignado a morir en el desierto, es un pueblo muy complicado para trabajar con él, es un pueblo que tiene toda esa mentalidad de esclavo y que Dios tenía que transformar el pueblo como un todo para que un pueblo que sí tuviera esa genética del pueblo escogido por Dios, pero un pueblo totalmente diferente al pueblo que salió en Éxodo. Entonces es un libro muy duro y es bastante complicado leerlo. Eh, ya estamos terminando los libros de la Biblia. De hecho, si llevamos un orden, empezamos en el 2022 a leer la Biblia 2022, 2023, 2024 y vamos a terminar en enero del 2025 a leer esta primera vez este cronograma de lecturas de un capítulo diario. Entonces, ya nos queda este libro y otro más, y ya vamos terminando esa primera ciclo de lecturas, ¿verdad? Pero es un libro
que nos puede dejar muchas enseñanzas, y especialmente esta que tenemos, que es del agradecimiento. Es un tema que Dios me ha estado hablando mucho, eh, que es un tema personalmente para, eh, para mí, para la familia, para nosotros, es un tema muy, muy importante y ha sido como uno de los valores que nosotros hemos querido siempre inculcar en esta casa, que es el valor del agradecimiento y ser agradecidos y las bendiciones que traen el agradecimiento. Entonces, como les decía, el libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco, y habla especialmente por ese camino que se usa, que pasan por el desierto. El libro consta de tres partes principales, que es primero ese censo del pueblo en el desierto, que es del capítulo 1 al capítulo 10, en donde lo que habla es, ok, estos somos los que salimos en el desierto y vamos a ver los que son los que entran a la tierra prometida. Después habla del relato del capítulo 10 al capítulo 21, donde se mandan los espías y las quejas del pueblo a esa tierra, a la tierra prometida. Y después los acontecimientos que pasan en las llanuras de los Moabitas antes de cruzar el río Jordán hacia Canaán, ¿verdad? Entonces, esas son como las tres partes del libro de Números, que en los primeros 10 capítulos son complicados leerlos por ese censo, y después empiezan a hablar esos relatos que tienden a ser un poco pesimistas y un poco complicados, por eso es que ese pueblo no entra a la tierra prometida, pero nos deja una enseñanza de cómo no hacer las cosas, cómo deberíamos de trabajar diferente para agradar a Dios, definitivamente, porque ese pueblo de Israel, esa generación de pueblo de Israel, no agradó a Dios con sus actitudes. Entonces, ¿cómo hacemos para agradar a Dios? ¿Verdad? Entonces, como lo dice el nombre, el libro está lleno de números. Eh, y habla de toda esa cantidad de jefes de las tribus, los números de las poblaciones, quiénes eran la cantidad de hombres, quiénes se sublevaron, cuánto ganado llevaban, cuánto el botín que tenían, las dimensiones de los territorios. Entonces es un libro que está lleno de números y por eso es que es un poco complicado leerlo. Eh, a veces, y los estudiosos tienen pensado que esos números de alguna manera están idealizados o un poco exagerados, porque habla de que el pueblo de Israel salió eh, muy, muy, muy bendecido de Egipto, y dentro del desierto también fueron multiplicados esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, hay algunos teólogos que dicen que que sigue siendo un libro con muchas imágenes, un libro con muchas analogías, y que a veces históricamente no es tan exacto, ¿verdad? El libro está escrito por Moisés. Moisés es el que saca la tierra, de la tierra prometida al pueblo de Israel. Y Moisés se dedicó a registrar muy minuciosamente dónde estaban los hebreos, dónde se quedaban, cómo eran cada uno de los lugares que iban, dónde estaban los oasis, dónde estaban los campamentos y todo eso, para que tener como un registro de lo que pasaba al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, porque esa era la promesa de Dios y Moisés sabía que no importa lo que pasaba, no importa el tiempo que surgía, que iban a entrar a la tierra prometida, era una promesa de Dios y que se iba a lograr. Entonces, el libro cuenta históricamente esa travesía, pero también nos deja una lección sumamente importante sobre mantener una actitud agradecida, inclusive en los tiempos de prueba. El pueblo de Israel está en el desierto, está pasando por momentos duros, está pasando por momentos difíciles. ¿Cómo hacemos para que en esos momentos no se llene nuestro corazón de odio, de tristeza, de angustia, sino más bien cambiar todo eso, que sería una respuesta natural lo que está sucediendo, pero esa respuesta natural no es lo que Dios nos manda a tener. Eh,
Dios siempre busca que nosotros demos una cara diferente a la que da el resto del mundo. Cuando Jesús dijo, pongan la otra mejilla, no es literalmente, si me dieron en esta, pongo la otra para que me den, no, es cómo cambio la perspectiva para ver las cosas diferentes y que mi reacción sea una reacción diferente a la que el resto del mundo hace. Bueno, ¿cómo hacemos para poner esa otra mejilla cuando estamos en el tiempo de prueba y cuando estamos en un momento difícil? Entonces, el libro o el estudio de hoy está basado en el agradecimiento a Dios. ¿Qué significa el agradecimiento a Dios basado en el libro de Números? Entonces, Carito, si querés nos lees ahí Números 11, 4 y 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada si no está este maná ven nuestros ojos. Recuerden que el maná fue ese alimento que Dios les dio al pueblo de Israel mientras cruzaban por el desierto. El maná, Alejandro Castro lo decía, es la palabra maná se puede, la única traducción parecida a nuestro idioma de maná es, ¿qué es esta cosa? Maná quiere decir, ¿qué es esto? No entiendo. Y el maná era un alimento que Dios le mandaba todos los días al pueblo de Israel para que comieran. El pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, no tenía provisiones, no tenía agricultura, no era un pueblo estable, era un pueblo nómada que iba caminando en el desierto y Dios hizo algo que nunca lo había hecho y nunca lo ha vuelto a hacer. Era un milagro impresionante de provisión de parte de Dios. Y el pueblo no fue agradecido. El pueblo decía, ya no queremos más este maná, ¿qué es esta barbaridad? No queremos comer carne, ¿por qué Dios es tan malo que nos provee nada más el maná? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido esta actitud en medio de la prueba, en medio del desierto? eh, Estamos nosotros a veces enfocados en lo que nos está faltando y Dios nos está proveyendo un montón de cosas que no somos agradecidos para verlas y no somos agradecidos para tener esa actitud de agradecimiento y de reconocer esa provisión de parte de Dios. Entonces, en lugar de estar agradecidos por esa provisión diaria, el pueblo anhelaba lo que tenía en Egipto, pero se le olvidó que en Egipto era un pueblo esclavo, era un pueblo que tenía dificultades, era un pueblo que tenía carencias. Y como eran esclavos, tampoco era que tenían ese montón de carne, y tampoco era que tenían ese montón de lujos. No, era un pueblo que salió de la esclavitud hacia la libertad y ese proceso de transición iba a ser duro. Todos los procesos de transición van a ser duros. Entonces, este pasaje lo que nos ayuda es a reflexionar cómo en ocasiones podemos olvidar lo que Dios nos ha dado porque estamos muy enfocados en lo que nos está faltando. La gratitud comienza en el momento en que reconocemos que Dios es nuestra bendición y que este momento de prueba que estamos pasando es un proceso y ese va a terminar. Pero Dios nos va a acompañar y nos va a cuidar en todo momento. Entonces, no solo enfocarnos en lo que no tenemos, sino enfocarnos en lo que Dios nos está proveyendo es importante y es una de las grandes enseñanzas que tenemos para ser agradecidos. Tayito, si querés nos lees ahí números 12 del 1 al 2. Voy. Números 12 del 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó
Jehová. Ay, no entendí. Pero bueno. Resulta que Moisés em, tuvo una mujer, se hizo de esposa de una mujer que no era del pueblo de Israel. Y entonces María y Aarón, que empezaron a hablar mal de Moisés, y empezaron a decir, pero ¿por qué solo Dios habla con Moisés? Él ha hablado conmigo también. Y empezaron a serrucharle el piso a el liderazgo que tenía Moisés. Y es muy importante en un momento de cuando estamos pasando por algún desierto, tener claro que Dios pone líderes, que pone guías que nos van a mostrar el camino por el cual Dios quiere que recorramos. Muchas veces, o algunas veces ha llegado gente y me dice, bueno, estoy pasando por un momento difícil, he estado en oración y Dios me dijo que me reuniera con usted para ver qué me dice. Entonces uno ora, porque es mucha responsabilidad lo que tiene ahí, uno ora y, y bueno, le da lo que uno recibe. Y entonces la gente dice, no, eso no me gustó, voy a irme donde otro para ver si me dice lo que quiero oír. Entonces uno dice, bueno, si lo buscaron a uno es porque sintieron que Dios le había dado una palabra para poder transmitirla. Pero muchas veces la gente ese liderazgo no lo aprecia. ¿Por qué? Porque no me dice lo que quiero decir, lo que quiero oír. Si estamos en el desierto, y hay que tener cuidado con lo que voy a decir, pero si estamos en el desierto, hay algo que tenemos que aprender. El pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavo. No estaba listo para recibir la bendición de una tierra prometida. Había que ser transformado, había que cambiar. Y Dios puso a Moisés para que liderara esa transformación. El pueblo tenía dos actitudes, o podía tener dos actitudes, de transformarse o quedarse así como estaba. Esa generación se quedó así como estaba y no entró a la tierra prometida, porque no estaban listos para entrar a la tierra prometida. De hecho, Moisés tampoco entró a la tierra prometida. El liderazgo que tenía Moisés era para provocar esa transformación, pero él ni siquiera entró al pueblo, a la tierra prometida. Y a veces ese liderazgo en tiempo de prueba es más difícil seguirlo. ¿Por qué? Porque nos llenamos de estrés, nos llenamos de angustia, nos llenamos de ese deseo de salir de ese lugar para entrar a la tierra de bendición. Y definitivamente hay procesos que tenemos que pasar. Y si tenemos que cambiar cosas, eso quiere decir que son cosas que estamos haciendo mal. Les digo que hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo porque no estoy diciendo que todos los desiertos nosotros no los ganamos. El pueblo de Israel quería la libertad. Y Dios dijo, bueno, para poder tener esa libertad les tengo que pasar por el desierto. O sea, no era que ellos habían buscado ese desierto, pero era parte del proceso que Dios estaba poniendo para que ese pueblo de Israel pasara por ahí para ser transformado. Pero hay algunos desiertos que sí nos toca, o sea, que son consecuencias de actitudes que hemos tomado, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado con eso. Pero lo que sí creo es que todos los desiertos nos enseñan algo. Y lo primero que tenemos que saber cuando estamos en un desierto es qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que transformarme, qué es lo que tengo que cambiar para poder salir de este lugar y entrar a la tierra prometida. Pero hay personas que son puestas por Dios para que nos lleven de ese lugar en adelante. Y reconocer esa labor es reconocer también el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nuestras vidas a través de ellos. Y a veces esas personas, Dios les dice, es que ellos tienen que cambiar esto y esto y esto. Y nosotros por soberbia, por angustia o porque creemos que tenemos que salir de ahí rápidamente, no valoramos esa exhortación y no valoramos esas transformaciones para poder apreciar el liderazgo y la guía de Dios. Pero que tenemos que transformar algo, tenemos que hacerlo. Y eso es algo de toda la vida. Kenita, si que puedes leer ahí el poder del agradecimiento frente a la queja. Números 14, 2 al 4.
No te estamos oyendo. Am, Ahora sí. Números 14:2-4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Qué difícil eh, para un líder y para Moisés en este caso, que Moisés tiene el big picture. Moisés tiene todo el panorama completo. Él tenía la promesa, él tenía el desarrollo de ese proceso y tenía el cumplimiento de la promesa. Moisés sabía que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Pero qué difícil lograr para Moisés como líder, lograr pasar esa promesa a que esa generación pudiera recibir esa promesa y pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Cómo podemos entender el poder del agradecimiento frente a la queja? O sea, cuando nos enfrentamos a la queja, ¿cómo es que podemos transformar eso en agradecimiento para que el pueblo se volviera de su manera de pensar y fuera transformado para lograr verdaderamente entrar a la tierra prometida? Porque inclusive Dios le dice a Moisés: no, voy a agarrar y matar a este pueblo porque no me sirvió. No me sirvió el plan que tenía yo. Y Moisés dice: no, 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 no hagamos eso, usted es el primero que va a quedar mal. Es lo que de alguna manera le dice Moisés. Pero ese pueblo, como tenía esa mentalidad de esclavo, se quejaba y se quejaba y se quejaba una y otra vez. Y estaban en el desierto, hay que entender eso. Y a veces uno se encuentra con una persona que está pasando por un momento difícil y es queja tras queja tras queja. Y es natural, es lo que uno esperaría de una persona que está pasando por un momento difícil. La queja, la queja, la queja. Por eso el tener una actitud diferente, ¿por qué? Porque tenemos a Dios y sabemos que ese proceso va a pasar, es que entendemos el poder del agradecimiento en medio de la queja. La queja es una falta de confianza directa al plan de Dios. Si yo estoy seguro que el plan de Dios no es vivir eternamente en el desierto, sino que el plan de Dios era el cumplimiento de esa promesa que yo iba a entrar a la tierra prometida, dejo de quejarme y empiezo a caminar de acuerdo a, ok, esto es un proceso y tengo que aprender y tengo que transformarme para llegar al cumplimiento de esa promesa. Pero si yo me quejo y me quejo y me quejo, es porque no conozco o no entiendo ese proceso de transformación para lograr entrar a la tierra prometida. Entonces la queja es una falta directa de la confianza a Dios y agradecimiento por lo que Dios está haciendo para que yo entre a la tierra prometida. Dios eh, nunca nos quita nuestra libertad. Nosotros tenemos la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Y más bien somos nosotros los que atrasamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud, no tenemos las herramientas necesarias para recibir esa bendición. Entonces, en el momento del desierto, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender para transformarme y para lograr recibir la bendición y salir de este desierto? ¿Verdad? Entonces, ese proceso está dirigido por Dios y tiene que ser de agradecimiento. Entonces, si logramos cambiar esa queja en agradecimiento, estamos diciéndole: Dios, yo confío en usted. Yo confío en que usted tiene bendición para mi vida y yo confío que esto es un proceso que se va a acabar. Entonces, nuestra actitud cambia, nuestra mentalidad cambia, ya no es una mentalidad de esclavo, sino es una mentalidad de una persona libre y entonces empezamos nuestro proceso para salir de él.
Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí números 21 del 4 al 7 en las consecuencias de la ingratitud. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando leemos este pasaje, decimos, ¡qué barbaridad! Dios se enojó con este montón de malavanzados y les mandó serpientes. Bueno, y así es como se lee que mandó serpientes. Cuando uno estudia un poquito más a profundo este pasaje, se da uno cuenta que siempre ha habido serpientes en el desierto. En todos los desiertos hay muchas serpientes. A las serpientes les gusta el desierto porque son de sangre fría, entonces el calorcito del desierto les encanta. Los desiertos están llenos de serpientes. El pueblo no sabía que existían serpientes porque había sido protegido por Dios durante mucho tiempo. Y el pueblo no sabía que había serpientes, el pueblo no sabía que Dios estaba protegiéndolos y por eso era esa constante queja, esa constante murmuración, ese constante chisme y ese constante enojo con Dios. Y Dios los estaba bendiciendo de un montón de maneras, los estaba cuidando, los estaba protegiendo, había puesto como una coraza alrededor del pueblo de Israel para que esas serpientes no entraran y mordieran al pueblo. Bueno, a raíz de que el pueblo dijo y se peleara con Dios y dijera, no queremos nada con Dios, queremos devolvernos a Egipto, ya estamos cansados de toda esta vida, Dios dijo, está bien, si no quieren nada conmigo, me quito. Pero me quito para bien y me quito para mal. Entonces esas serpientes que siempre habían estado en el desierto empezaron a morder al pueblo de Israel y mucha gente murió. La ingratitud por el maná, por la protección de Dios, llevaron a que no, el pueblo de Israel le pasaran un montón de cosas más de las que Dios los estaba cuidando y protegiendo. El pueblo había olvidado que Dios le había proveído milagrosamente para sostenerlos en el desierto y los había protegido y había estado con ellos durante mucho tiempo. Y por olvidársele eso, recibieron una consecuencia que fue de perder toda esa protección. Además de que esa generación no puede entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que la ingratitud, el no ser agradecido, nunca nos va a llevar a un buen lugar. Nosotros tenemos que ser agradecidos con las cosas que Dios nos da. Reconocer las cosas que Dios nos da. Reconocer su protección, inclusive reconocer las cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios nos dio, como era la protección ante las serpientes del pueblo de Israel ahí en el desierto. Carito, si quieres lees ahí 21, 8 al 9, la necesidad de la intercesión. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este pasaje me encanta porque se da uno cuenta cuando más adelante Jesús dice, todas las cosas nos suceden para bien, a los que aman al Señor. Pablo lo redactó, pero lo dijo Jesús. Todas las cosas nos suceden para bien. Dios tenía un plan perfecto para el pueblo. Dios tenía el plan desde el Génesis, ya Dios lo tenía bien redactado, bien listo, y va a venir Jesús. Y Dios utilizó esta situación con las serpientes para enseñarle al pueblo y que el pueblo estuviera un poquito más cerca de la llegada del Mesías, de la llegada de Jesús. Entonces, en lugar
de que el pueblo, de que Dios pusiera otra vez ese cerco de protección para que las serpientes no mordieran al pueblo, Dios lo que dice es, voy a darles a ellos una imagen de lo que es el Mesías, una imagen de lo que es el pecado y una imagen que les va a durar durante muchos años, durante muchos siglos, para que el pueblo entienda dónde quiero llevarlos a ellos. No a la tierra prometida, sino más allá, a la venida del Mesías, a la venida de Jesús. Entonces, utiliza esta situación para ponerle el concepto de un intercesor, el concepto de una persona que nos ayude a llegar a ser libres de pecado. Entonces Dios dice, ok, voy a ponerles una imagen. La serpiente es como el pecado. Y así es como Moisés lo describe en el Génesis. Moisés fue el que escribió el Génesis. Cuando él habla de que llegó una serpiente y tentó a Eva, es esta misma imagen que Dios le puso ahí a Moisés. Entonces, la serpiente es el pecado. Y hay algo que me ayuda a no morir por el pecado. Y ese es esta otra serpiente ardiente, que es como un asta y después la serpiente va ahí levantándose sobre esa asta. Es una serpiente de bronce. Ver esa serpiente me va a hacer que el pecado no muera yo por el pecado, no muera yo por la mordida de la serpiente. Entonces veamos qué lindo como Dios agarra esta situación y nos muestra a Jesucristo, nos muestra ese intercesor entre Dios y los hombres que es Jesucristo, ¿verdad? Cuando el pueblo reconoce el error, recibe por parte de Dios una solución y nos ayuda a reconciliarnos con Dios, que es lo que hace, al final de cuentas, Jesús. Nos reconcilia con Dios. Las serpientes nos van a seguir picando. Las serpientes van a seguir picando al pueblo de Israel. El pecado va a seguir acompañándonos a nosotros porque es parte de nuestra carne, el pecado. Pero ya el pecado no nos va a matar. ¿Por qué? Porque el pecado, ya Dios, ya Cristo murió por nuestros pecados, entonces ya estamos reconciliados con Dios. Entonces vemos que es una clase teológica impresionante. Esto es lo que Dios hace para que podamos entender el concepto de intercesión, de intercedor que hace el Mesías. Y como Dios utiliza esta situación tan dura para el pueblo de Israel que estaba pasando en ese momento en el desierto, para enseñarnos al día de hoy a nosotros una gran enseñanza de intercesión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta actitud en nuestra vida? Entonces, lo que tenemos que hacernos son 5 preguntas importantes. ¿Estamos valorando las provisiones diarias que Dios nos da? Estamos quejándonos de lo que no tenemos. Estamos enfocándonos en lo que no tenemos en lugar de valorar lo que sí tenemos. Si nos logramos levantar, bueno, mucha gente no se logró levantar. Si tenemos salud, si tenemos una casa, si tenemos comida en nuestro plato, esas son las cosas que sí tenemos. Bueno, empecemos con agradecer las cosas que sí tenemos y no quejarnos por las cosas que no tenemos. Podemos mostrar gratitud por las personas que Dios ha puesto para liderarnos y guiarnos. Por eso es tan importante el congregarse, por eso es tan importante el tener una persona que nos diga, no, mire, es que usted está actuando mal, usted debería cambiar esto o de cambiar lo otro. Y a veces no nos gusta tener ese tipo de personas que nos lidera y nos guía. Pero hay que tener gratitud por esas personas puestas en esos lugares de liderazgo. El agradecimiento combate la queja, definitivamente. Si usted está pasando por una situación difícil y empieza a darse cuenta que toda su vida es quejarse, empecemos a cambiar eso por agradecimiento. Cada vez que enfrentemos dificultades, podemos elegir recordar con gratitud las bendiciones pasadas y tener fe en las promesas futuras de Dios. Y después, entender la importancia de mantener una actitud agradecida, evitar las quejas, especialmente cuando Dios está actuando a nuestro favor, aunque no lo veamos de inmediato. Muchas de las bendiciones que Dios está haciendo en estos momentos difíciles, nosotros no nos damos cuenta de ellas. Dios, el pueblo de Israel nos está dando cuenta que siempre habían habido serpientes y no tenía por qué
porque toda su vida en el desierto la había pasado libre de serpientes. Pero bueno, hay muchas cosas que Dios está haciendo que nosotros no nos estamos dando cuenta y que es parte de las bendiciones de Dios. Y por último, ¿qué tan rápido somos para reconocer nuestras quejas y arrepentirnos? La gratitud abre la puerta a la sanidad y a la restauración. Al final de cuentas es un asunto interno, es un asunto de yo. Si tengo una actitud de queja, estoy contaminando, me estoy comiendo de mi propia basura y el que me estoy enfermando soy yo. Si al contrario tenemos una actitud de agradecimiento, de fe en que las promesas de Dios se van a cumplir, empiezo a limpiarme, empiezo a tener una actitud diferente. Y el pueblo de Israel lo que ocupaba para entrar a la tierra prometida era tener fe, quitarse esa mentalidad de esclavo y tener una mentalidad de libres, tener una mentalidad de un pueblo escogido por Dios. Eh, Muchas veces nosotros seguimos con esa mentalidad de esclavos en estos momentos difíciles que estamos pasando. Y como conclusión tenemos el libro de Números nos muestra a través de los errores del pueblo de Israel la importancia del agradecimiento. Cuando no somos agradecidos caemos en la queja y perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, cuando practicamos la gratitud, incluso en los momentos difíciles, podemos ver la mano de Dios guiándonos y proveyéndonos. Y por eso les tengo este pasaje, Tesalonicenses 5:8. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y este pasaje tiene dos esferas importantes. El dar gracias en todo, esa es la parte más importante, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando decimos, porque esta es la voluntad de Dios, es ¿cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo. O por lo que estamos pasando, también es parte de la voluntad de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel pasara por el desierto para que fueran transformadas sus mentes para entrar a la tierra prometida con todas las herramientas necesarias para triunfar. Esa era la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió esa voluntad y se perdió en el camino. Entonces, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y esa es parte de la promesa que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda. No, muchas gracias, Esteban. Estuvo muy bueno. Sí. Bueno, que dicha que les gustó.